Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Geotecnia. El día de hoy vamos a estar hablando de flujo en suelos. En particular vamos a estar conversando sobre lo que son los permeámetros, vamos a estar viendo Bernoullis, vamos a estar viendo una serie de elementos que nos van a permitir entender cómo los flujos de agua transitan por los suelos y cuáles son los efectos que tienen estos flujos en algunos parámetros, como algunos cálculos que se hacen, como por ejemplo el de tensiones efectivas. ¿Ya? Entonces, partimos y flujo en sistemas de suelo. Y antes de partir, lo que vamos a ver son algunos detalles, ¿sí? Para ir haciendo algunas especificaciones que nos permitan tomar con tranquilidad algunos supuestos bajo los cuales vamos a estar trabajando muchos de los problemas que estamos viendo en esta sesión de nuestro curso, ¿ya? Flujo en un sistema donde no existe suelo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos solamente un sistema donde escurre el agua, pero donde no hay presencia de suelo? En este contexto, para este curso, vamos a suponer que para un flujo de agua escurriendo por un sistema donde no existe suelo, ¿ya? Van a regir los siguientes supuestos. Y es que no existen pérdidas friccionales y que el Bernoulli se conserva, ¿sí? En línea con el punto anterior. Ahora, estos son supuestos importantes que hay que tener presente, sobre todo a la hora de ver algunos supuestos que permiten resolver ya problemas de flujo, ya utilizando en particular lo que es la herramienta del Bernoulli. Cuando existe un flujo en un sistema en el cual existe suelo, vamos a decir que cuando existe un escurrimiento por un sistema donde existe suelo, los siguientes supuestos son válidos. Y esto es que no existen pérdidas friccionales en la zona sin suelo, ¿sí? Existen pérdidas friccionales solamente en la zona donde hay suelo. En este caso, ¿cierto? Y en línea con el primer punto, el Bernoulli solamente se va a conservar en aquellas zonas donde no existe medio granular. Y vamos a ver que una herramienta muy útil, no solamente para entender estos conceptos, sino que además para hacer cálculos y poder estimar parámetros como la permeabilidad, por ejemplo, ¿sí? Vamos a estar trabajando con estos equipos llamados permeámetros, ¿ya? Y que los permeámetros son los que nos permiten también hacer estudios de conductividad hidráulica. ¿A qué nos referimos cuando vemos un permeámetro? Nos referimos a lo siguiente, ¿cierto? Nos referimos a un equipo en el cual puede haber una masa de suelo a través de la cual se puede hacer escurrir un flujo, ¿ya? Existen muchos tipos de permeámetros, la mayor parte de los permeámetros son caseros, algunos son de fábrica, ¿cierto? Y vienen con terminaciones y con algunas facilidades técnicas desde el punto de vista de lo que es la implementación de este tipo de ensayos, ¿sí? Pero a grandes rasgos es simplemente un dispositivo en el cual se puede poner un suelo, ¿cierto? De manera controlada, y a partir del cual también se puede hacer escurrir agua, también controlando los volúmenes de entrada y de salida, así como también mediciones de presiones de poro, por ejemplo. ¿Ya? Eso se puede hacer en permeámetros. Existen permeámetros de pared rígida y existen permeámetros de pared flexible. ¿Y cuál es la idealización? La idealización es esta que ustedes pueden ver acá, ¿sí? En la cual aquí estamos con un permeámetro que está trabajando bajo condiciones bastante definidas. Y es que tiene una entrada de agua en B, ¿sí? Tiene una entrada de agua en B y tiene una salida en A. ¿Cuál es un supuesto importante que tenemos que hacer acá? Que el nivel de agua en B se mantiene, por lo tanto existe una fuente de agua que de manera continua le está entregando volumen de agua al punto B para que en el punto B los niveles de agua se mantengan, ¿sí? Esta agua, en vista de las condiciones que se están presentando y en vista de lo que
Se sabe de cursos como mecánica de fluido, el escurrimiento en este flujo es en esa dirección. Y en el contexto de la imagen presentada, ese sería un flujo descendente. ¿Ya? Tenemos las siguientes propiedades geométricas de este permeámetro. Tiene una altura L, y entre los niveles de entrada y salida de agua existe un desnivel dado por delta H. Por lo tanto, ¿cómo se trabaja un sistema como el de la figura? Vamos a tomar algunos supuestos, ¿ya? Y estos supuestos están en línea con aquellos que trabajamos en una de las primeras diapositivas. Tenemos 3 puntos, punto A, punto B y punto C. Nosotros sabemos que en este caso tenemos un flujo descendente. ¿Sí? Ahí me parece que acá hay un typo porque esto es descendente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Tenemos el punto A, B y C. Por lo tanto, en todos los puntos podemos estimar el Bernoulli en A, el Bernoulli en B y el Bernoulli en C. ¿Sí? ¿Cuál viene siendo el Bernoulli en A? Esto es la velocidad en A al cuadrado partido por 2G más P partido por gamma del agua más Z en A. Para completar esto, claramente, ¿cierto? Y en vista de que los Bernoulli es energía, debemos sentar un nivel de referencia, y nuestro nivel de referencia lo vamos a elegir a ese nivel. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos acá? Consideremos lo siguiente. La velocidad en un escurrimiento de suelo, en general se asume que es un flujo permanente y laminar. Por lo tanto, estamos hablando de velocidades muy bajas. Al cuadrado, esas velocidades, obviamente esos términos, en comparación con los otros términos de presión y de altura, son despreciables. Por lo tanto, este término queda en cero. Estamos acá también con una presión cero porque el punto A es una salida, por lo tanto está con presión atmosférica. Por lo tanto, el único término que tenemos en A para el Bernoulli es el asociado a la altura, que en este caso va a estar dado por L menos delta H. ¿Sí? Entonces, el Bernoulli en A, el Bernoulli en B va a estar dado por la velocidad en B al cuadrado partido por 2G más la presión en B partido por gamma del agua más la altura en B. La velocidad en B al cuadrado se aproxima a 0. La presión en B también es 0, ¿cierto? Y tenemos solamente que el Bernoulli en B está dado por el ZB, que en este caso estaría dado por L. El Bernoulli en C está dado por B sub C al cuadrado partido por 2G, esto es inmediatamente aproximado a 0, más el P sub C partido por gamma del agua, más el Z en C. Sin embargo, el punto C está donde pusimos el nivel de referencia, por lo tanto, esa altura es 0. Y esto nos queda que es simplemente el Bernoulli en C está dado por la presión en C partido por gamma del agua. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que la presión en este punto es equivalente a estimar lo que es la presión de poros. Por lo tanto, esto simplemente queda la presión de poros en C partido por el gamma del agua. ¿Sí? Entonces tenemos esos 3 elementos del Bernoulli que hemos calculado en A, B y C. ¿Y qué es lo que sabemos? Recordemos, donde no existe suelo, el Bernoulli se conserva. Por lo tanto, en el tramo donde no existe suelo entre A y C,
el Bernoulli en A y el Bernoulli en C son iguales. Por lo tanto, Bernoulli en A es igual al Bernoulli en C, y por lo tanto, L menos delta H es igual a U sub C partido por gamma del agua, y por lo tanto, la presión de poros en C está dado simplemente por gamma del agua por L menos delta H. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un Bernoulli en A que está dado por L menos delta H, un Bernoulli en B que está dado por L, y un Bernoulli en C que está dado por U sub C partido por gamma del agua, y el U sub C vale gamma del agua factor de L menos delta H. Por lo tanto, el U sub C, ¿cierto? El B en C es L menos delta H simplemente. Aquí ya lo sabíamos del Bernoulli en A. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer acá? También podemos hacer un análisis energético, ¿cierto? En lo que es, todo lo que es el nivel de suelo. Si ustedes se fijan, ahí existe el término Bernoulli en A, sabemos que es igual al Bernoulli en C. Sin embargo, esos dos puntos tienen un Bernoulli diferente al B. Existe una diferencia, y esa diferencia, el Bernoulli en B menos el Bernoulli en C, ¿cierto? Es igual a delta H. Eso quiere decir de que existe una diferencia de energías entre el punto B y el punto C, dado que está dado por el delta H, pero que también es producto de que el suelo está en esa condición que nosotros estamos viendo, ¿no? Que está dentro del permeámetro. ¿Sí? Por lo tanto, la presencia de suelo induce una pérdida de energía para lo que es el flujo. El flujo pierde energía, ¿sí? Al pasar por esta masa de suelo, y esto se refleja obviamente en sus valores del Bernoulli. ¿Ya? Esto lo voy a borrar, lo voy a correr un poquitito y lo voy a anotar acá para que ¿ya? Entonces, acá, si nosotros planteamos los ejes acá, nosotros, si acá tenemos el eje de energía, y acá tenemos el Z geométrico, ¿qué es lo que observamos? Que el Bernoulli tiene tres factores. Uno que está dado por la altura de velocidad, el v cuadrado partido por 2g, otro dado por la altura de presión, P partido por gamma del agua, más otro dado por la cota geométrica, Z. Nosotros ya conversamos de que en el contexto de que esto es un flujo permanente y laminar, y que además las velocidades son bajas, al cuadrado van a ser más bajas, por lo tanto, para efectos del Bernoulli ignoramos lo que es el contexto, el término dado por la altura de velocidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros acá tenemos que lo que es la altura de velocidad es plana en cero, ¿no? Esta es la altura de velocidad. ¿Sí? Fijémonos bien ahora qué es lo que pasa con los otros términos. Ya vimos el de velocidad. Veamos con lo que es el término de altura de presión. La altura de presión en este punto L,
¿cierto? La altura de presión, fíjense, la altura de presión en el punto B es 0. Sin embargo, en el punto C, la altura de presión es U sub C partido por gamma del agua, ¿cierto? Por lo tanto, este término acá y nosotros sabemos que el U sub C es gamma del agua partido por L menos delta H, por lo tanto, la altura de presión en ese punto es L menos delta H. L menos delta H. ¿Sí? Por lo tanto, esto es L menos delta H. ¿Sí? Y la altura geométrica, si lo hacemos en verde, este punto acá está por acá, ¿no? Está por ahí, ¿sí? Y en este punto está acá. Por lo tanto, ese punto que está ahí va así. Lo que tenemos es... No, aquí tengo que dibujarlo un poquito mejor. Es ahí. Esa es. Ahí está correctamente dibujado. Tenemos ese punto que está ahí. Y esto es la altura geométrica. ¿Sí? Esa es la altura geométrica. Y esta es la altura de presión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Si nosotros sabemos que el Bernoulli está dado por la suma de todos estos elementos, eso quiere decir de que en este punto tenemos el Bernoulli total y en este punto tenemos el Bernoulli total abajo. Por lo tanto, aquí viene un elemento súper importante que ya lo hemos utilizado de manera directa. Ahora lo explicitamos. Y es que en vista de que se asume que el flujo es laminar y permanente, ¿ya? Y que no sabemos qué es lo que pasa en la muestra de suelo, aquí tomamos un supuesto muy fuerte y ese supuesto es que la pérdida de energía que ocurre en el suelo es lineal. Y por lo tanto, la altura total está dada por ese término, esta curva que está acá, ¿no? Nosotros podemos obtener todas las curvas que hay acá. Acá obtenemos, esta es la altura piezométrica. Altura piezométrica total. ¿Sí? Entonces, sumamente importante eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros cálculos podemos tomar? Claramente, lo que podemos hacer también es calcular qué es lo que pasa con las tensiones. ¿No? Nosotros acá ¿sí? Existen tensiones. ¿Sí? ¿Y cuáles son las tensiones? Las tensiones están dadas por las tensiones totales. De hecho, no es necesario que lo hagamos. Lo hemos conversado en sesiones anteriores, pero nosotros tenemos que la tensión efectiva está dada por la tensión total menos la presión de poro. Y si ustedes se fijan, a partir de lo que es el cálculo de los Bernoulli, nosotros obtuvimos la presión de poros en C. También sabemos cuánto vale la presión de poros en B. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Que
de repetir estos análisis que hemos presentado acá, nosotros sabemos que las tensiones totales están dadas por el gamma, en este caso saturado, por la profundidad, ¿sí? Que en este caso es L. ¿Sí? Y esto es al fondo, ¿no? Esto es evaluado al fondo, valga la explicitación. ¿Ya? Y nosotros también sabemos cuánto vale la presión de poros al fondo, porque la calculamos y es U sub C, ¿no? Gamma del agua, factor de L menos delta H. ¿Ya? Y todo eso, ¿cierto? Evaluado al fondo. Este también está, ¿ya? Al fondo. ¿Sí? Entonces la subtracción de esos dos elementos que calculamos nos entrega las tensiones efectivas. ¿Ya? En la sesión previa y en la sesión que sigue, ¿cierto? Esto se presenta de manera explícita. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que B igual a 0, ¿cierto? Implica que en un sistema de suelo donde escurre agua, la pérdida energética está dada por la diferencia delta H, dada por la presencia de suelo. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un flujo ahora ascendente? En el punto previo era descendente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si esto es ascendente? En este caso tenemos que el escurrimiento acá va de esta manera, ¿cierto? Y acá nos podemos dar nuestros puntos A, B, y C. ¿Y qué es lo que pasa? Que usted tiene un Bernoulli dado en A por B sub A al cuadrado partido por 2G, que es 0, ¿cierto? Se hace inmediatamente 0, más P en A partido por gamma del agua, superficie libre, por lo tanto es 0, más Z del A, ¿cierto? Ese punto, si elegimos nosotros nuevamente este como nivel de referencia, ¿cierto? Este es el nivel de referencia. Lo que tenemos es que este punto ZA no es nada más que L más delta H. Por lo tanto, el Bernoulli vale L más delta H. El Bernoulli en B vale B sub B al cuadrado partido por 2G más P sub B partido por gamma del agua. ¿Sí? Este punto vale 0 y este queda Z sub B que vale 0. Por lo tanto, esto queda simplemente como U sub B partido por gamma del agua. Y el B en C, el Bernoulli en C, vale el B sub C al cuadrado partido por 2G más B sub C partido por gamma del agua más Z sub C. Y eso, esto vale 0, este vale 0 y este Z vale L. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros? De estos tres Bernoulli que hemos calculado, nosotros sabemos que el Bernoulli en A y el Bernoulli en B son iguales, pues no existe suelo en ese tramo. Por lo tanto, es igual al Bernoulli en B, y por lo tanto, U sub B partido por gamma del agua es igual a L más delta H. Y nos queda que el U sub B es igual a gamma del agua factor de L más delta H. ¿Sí? Y por lo tanto, ese es el valor de nuestra presión de poros. ¿Sí? Desde una perspectiva energética, esto quedaría de la siguiente manera.
Si este es el eje de energía, y esta es la altura geométrica, tenemos inmediatamente que el elemento de altura de velocidad es plana y cero. ¿Cierto? Esta es la altura de velocidad. ¿Sí? Por otra parte, tenemos que la altura de presión en este punto es cero. ¿Cierto? En este punto, ese es el punto B sub C, la presión, cero. Y en el punto B, la presión es U sub B partido por gamma del agua. ¿Cierto? Por lo tanto, ese término U sub B partido por el gamma del agua no queda más que gamma del agua factor de L más delta H partido por gamma del agua, por lo tanto queda L más delta H. Tanto este punto. Y nuevamente el supuesto fuerte de que la variación a través de la columna de suelo es de manera lineal. Y este punto acá vale L más delta H. ¿Sí? La altura geométrica en este punto es 0. ¿Sí? Aquí tenemos el punto A, punto B, punto C. Por lo tanto, acá, este punto llega hasta acá, ¿no? Ahí. ¿Sí? Por lo tanto, esto es L. Y tal como se hizo en el punto anterior, el total está dado por la suma de estas componentes. Por lo tanto, ese punto ahí, ¿cierto? Esta recta es la altura piezométrica. Esta es la altura de presión. Y esta es la altura, llamémosle geométrica. ¿Sí? Por lo tanto, hemos realizado el análisis energético de esta sección nuevamente. Y así como se hace un análisis de la sección, uno también nuevamente puede hacer el análisis energético de todo este sistema por el cual está escurriendo agua. Uno también puede hacer el análisis de las tensiones efectivas. Usted se fija, si evaluamos simplemente el fondo, pudiendo esto ser en cualquier punto de esa columna de suelo, nosotros podemos hacer esto en cualquier punto, ¿ya? La tensión efectiva está dado por la tensión total menos la presión de poros. La tensión total al fondo de esta columna de suelo está dado por gamma saturado por L. La presión de poros en ese punto, ¿cierto? Al fondo. Esto es análisis al fondo. ¿Ya? El análisis al fondo está dado por la presión de poro en ese punto, en el fondo, que es gamma del agua, factor de L más delta H. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es que la tensión efectiva a una profundidad de Z
o en este caso no es una profundidad de z igual L, sino que es una profundidad z igual 0. Z igual 0 según el eje que nos hemos dado, ¿no? Ya el gamma saturado por L menos gamma del agua por L menos, unos borroncitos por acá, menos gamma del agua por L menos gamma del agua por delta H. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el sigma en Z igual 0 es igual a L factor del gamma saturado menos gamma del agua menos gamma del agua por delta H. Y esa vendría siendo la expresión de las tensiones efectivas al fondo de la columna de agua bajo esta condición de flujo ascendente, ¿cierto? Flujo contra la gravedad en este caso. La expresión que tenemos está dada por todos esos términos. Nosotros conocemos el gamma sat del agua, nosotros sabemos cuál es el peso unitario, ¿cierto?, del agua. Sabemos las propiedades geométricas, conocemos SL y S delta H. Y las tensiones efectivas están dadas por esa expresión. Gamma sat menos gamma del agua, factor de L, menos delta H por gamma del agua. Aquí nos centramos para hacer un pequeño comentario respecto a qué es lo que pasa con las tensiones en los suelos. Y en general, al menos por ahora en este curso, ¿sí? Pero muy en general se conoce que los suelos no presentan resistencia a la tracción. ¿Sí? Entonces, en este contexto, las condiciones para que un suelo pueda estar de manera estable, para que la condición de sigma prima sea tal que siempre tenga que ser mayor a 0, ¿ya?, aparece como una condición que nosotros podemos imponer, sabiendo que esto no aguanta tracciones, ¿sí? Nosotros no vamos a aceptar, por ejemplo, el que existe una condición de sigma prima menor a 0. A lo más, el sigma prima vamos a decir que podría llegar a 0, aun cuando sea una condición que vamos a evitar a toda costa, ¿ya? Porque si nosotros sabemos que las tensiones efectivas son una representación de lo que pasa a nivel de tensiones de contacto entre las partículas, decir tensiones efectivas igual a 0 es una manera de decir también, ¿cierto? De manera indirecta también estamos diciendo que las tensiones de contacto a nivel de partícula es básicamente nula también, ¿ya? Esto es súper importante en todos los sistemas. Obviamente se nota mucho más en un sistema como una excavación, en caso de que usted tenga agua filtrando por la base de la excavación, ¿cierto? Que es una condición que se quiere evitar a toda costa, pero que muchas veces pasa, ¿ya? Entonces, aquí es donde empezamos a imponer algunas condiciones. Y es que nosotros vamos a buscar siempre una condición tal en que el sigma prima sea mayor o igual a 0. Sin embargo, no estamos excluyendo el 0, por lo tanto también podríamos pensar en una condición extrema de sigma prima igual a 0. ¿Ya? Esto nosotros lo vamos a estar estudiando en detalle, en bastante detalle, ya en muy poco tiempo, ¿sí? Probablemente en 2 sesiones más vamos a estar resolviendo problemas bastante interesantes que tienen que ver con excavaciones, con túneles, ¿cierto? Y trabajamos con esta expresión, ¿cierto?, que está dada, y ojo acá, que esto es para una condición de flujo ascendente. ¿Sí? Por lo tanto, si en el extremo llegamos a una condición tal que la tensión efectiva bajo ese caso es 0,
que se impone 0, la relación que vamos a obtener es que el delta H partido por L, que ustedes saben que esta expresión es la del gradiente. La relación que nos aparece simplemente es que el gradiente es tal que el gamma sat menos el gamma del agua, que es lo que habíamos denominado el gamma boyante, es sobre el gamma del agua. Esa va a ser la condición de gradiente crítico. En esa condición de gradiente crítico, bajo la condición de un flujo ascendente, vamos a estar hablando de lo que se llama la ebullición del suelo. ¿Ya? Entonces, el gradiente crítico va a estar dado por esa ecuación, ¿sí? Donde vamos a tener la definición, y esto es definición de gradiente, y por otra vamos a estar hablando de gradiente crítico. ¿Ya? El gradiente delta H partido por L, siendo delta H la diferencia en la altura del agua y el L el largo por el cual atraviesa, ¿cierto?, el agua, la masa de suelo. Es el largo, es la trayectoria por donde atraviesa la masa de suelo. Y el gradiente crítico es el gamma boyante partido por el gamma del agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el caso extremo, tensión efectiva igual nula, ¿sí?, uno puede ver este tipo de cosas que se pueden estudiar mucho más en detalle, con todos los detalles técnicos y de comportamiento que corresponden, pero en términos prácticos, cuando uno habla de tensión efectiva nula en una condición tal que el suelo ebulle, uno lo que busca es crear una condición en que, según lo que habíamos conversado, básicamente las tensiones de contacto son muy bajas, tal que básicamente las partículas están casi flotando en la masa de agua. Y eso se observa, se puede observar, por ejemplo, en las arenas de playa, donde ¿qué es lo que observan ustedes? Que ahí esa persona con su pie está induciendo, a través de los mecanismos que se ven ahí, está induciendo una condición tal en que básicamente las partículas tienen un contacto muy, muy bajo. ¿Y qué es lo que permite eso? Permite que el suelo se comporte de una manera tal, ¿cierto? Tensiones efectivas muy, muy bajas, en la cual básicamente permite que la lata ahí en cuestión se pueda enterrar sin mayor problema. ¿Sí? Eso es algo cotidiano. Sin embargo, esto se puede generar en situaciones en las cuales hay estructuras efectivamente sobre el suelo, como se muestra acá, ¿cierto?, en el cual ustedes pueden ver de que hay estructuras enterradas y hay estructuras en superficie. Cuando se generan las condiciones tales que se puede inducir una situación en la cual la tensión efectiva es muy baja sobre esta masa de suelo, ¿ya?, se pueden encontrar las condiciones para que aquellas estructuras que están enterradas suban a la superficie y aquellas que están en superficie se hundan. ¿Ya? Eso puede pasar, lo hemos visto en diversas visitas que hemos hecho post terremoto a algunos sectores, lugares del mundo, ¿sí? En particular esta que les presento la vimos en Chiloé el año 2016. ¿Ya? Fue una estructura enterrada en la costa, al que la vimos al día siguiente, a los 2 días de que haya ocurrido este terremoto en Chiloé, que me parece ocurrió la última semana de diciembre del año 2016, tuvo una magnitud de, si mal no recuerdo, 7.8. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ir rescatando de todo esto? Nosotros estuvimos viendo que existen efectivamente presiones de poro que podemos calcular cuando existen flujos. Estas presiones de poro las podemos calcular tanto al fondo como en cualquier punto del estrato. Y con esas tensiones de poro nosotros podemos estimar qué es lo que pasa con las tensiones efectivas. Si ustedes consideran de que ante una condición donde solamente hay agua pero no hay flujo es una condición hidrostática,
siempre va a existir ante la presencia de agua una condición inicial de presiones, y esa va a ser la hidrostática, que en este caso va a estar dada por L por el gamma del agua por el A, ¿cierto? Entendiendo que el L es la altura de la masa de suelo, del cuerpo de suelo. En este contexto, la fuerza, existe una fuerza, ¿no?, que puede estar dada por el cálculo de las presiones de poro. ¿Sí? Hay una fuerza hidráulica, las presiones de poro, al ponerla en un contexto de toda la masa de suelo donde actúan, es una fuerza. Por lo tanto, si existe flujo, existen presiones de poros que son diferentes a la hidrostática. Y por lo tanto, esas diferencias, nosotros lo que vamos a decir es que esas diferencias entre las presiones de poros que existen en un flujo con respecto a las presiones de poros que habrían en un sistema hidrostático equivalente, esa diferencia vamos a decir de que es una fuerza de infiltración. ¿Ya? Y esa fuerza de infiltración está dada por la diferencia entre ambas, y está dada por esa expresión que está ahí. ¿Ya? Para ir cerrando, algunos comentarios, y es que nuevamente insistir en algunos de los puntos que son súper importantes para poder avanzar en lo que es el entendimiento de estos fenómenos de flujo de agua a través de suelo, ¿sí? Y es que en el contexto presentado para este curso, por ahora, lo que vamos a decir es que las pérdidas energéticas del flujo en los suelos están relacionadas a las diferencias de altura que vemos entre la entrada y la salida, dado por delta H, que en estos suelos los flujos descendentes van a implicar en general presiones de poros menores a la hidrostática, que las pérdidas se asumen lineales en el suelo, por régimen permanente y laminar, independiente si es descendente o ascendente el flujo, y que en los suelos el flujo ascendente implica presiones de poros mayores a la hidrostática, ¿ya? Y que las fuerzas de filtración se entienden como aquellas que están diferentes a la hidrostática, ¿ya? O sea, siempre que haya flujo va a haber fuerza de infiltración. Con esos contenidos que hemos revisado el día de hoy, esta sería el final de la sesión, ¿sí? Y salvo que hayan consultas, dudas, aprehensiones respecto a lo que estuvimos viendo, me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos prontamente. Chao, chao, muchas gracias.